En los inviernos olvidados de finales de los 80, en las entrañas más profundas de la Sierra Madre Occidental de Durango, ocurrió algo que el gobierno mexicano se encargó de borrar. No fue una simple desaparición, fue una masacre biológica que la historia prefirió enterrar bajo mentiras de epidemias y sellos de seguridad nacional. El aire en el rancho de Don Silverio todavía huele a ese almizcle rancio y metálico, un hedor que se pega a la garganta mientras el frío de la sierra muerde la piel con la misma hazaña que unos colmillos hambrientos. La fiera creyó que entrar en ese rancho sería una cacería fácil, pero el hombre lobo no contaba con que el abuelo era un experto en el arte de dar muerte. Don Silverio contempla el horizonte de la Sierra Madre Occidental mientras el viento gélido de Durango muerde sus mejillas curtidas por el sol de 1000 jornadas inclementes. A sus 74 años, el cuerpo del viejo exmiembro de los rurales es una geografía accidentada de cicatrices profundas que narran historias de encuentros brutales con la fauna más feroz de la región serrana. Sus manos, toscas y de dedos gruesos, manejan con una familiaridad casi mística el acero gélido de su carabina Winchester modelo 1894, una reliquia de calibre .30-30 que mantiene con una limpieza quirúrgica y obsesiva. El silencio en su rancho, ubicado a 3 días de camino de cualquier rastro de civilización, es una presencia física que lo envuelve cada mañana al despertar entre las sombras de las vigas de madera vieja y el olor a resina de pino. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de esta cacería y cuéntanos en los comentarios si crees que la experiencia de Silverio bastará contra lo que acecha en la oscuridad. La carabina descansa sobre la mesa de encino, brillando bajo la luz tenue que se filtra por las rendijas de la puerta de madera reforzada con herrajes. Don Silverio dedica las primeras horas del alba al mantenimiento de sus herramientas de supervivencia, pues entiende que en la soledad de la montaña el descuido es una sentencia de muerte. Cada pieza del mecanismo de disparo es desmontada, aceitada y vuelta a colocar con una precisión que desafía el temblor natural de sus manos cansadas por el paso del tiempo. La munición de plomo pesado, moldeada por él mismo en el fogón de la cocina, espera en filas ordenadas sobre la superficie rugosa, lista para ser cargada en el cargador tubular. Para este hombre, el arma no representa un objeto de violencia, sino una extensión necesaria de su voluntad frente a la naturaleza salvaje que lo rodea. En este rincón olvidado del mundo, la modernidad es un concepto inexistente que nunca logró escalar las escarpadas laderas de la cordillera durante los finales de los años 80. La electricidad es una promesa gubernamental que se quedó perdida en los archivos de la capital, dejando a Don Silverio dependiendo únicamente de las lámparas de queroseno y la lumbre. El radio de transistores, su único vínculo intermitente con el resto del país, solo emite estática y chiados que parecen imitar los lamentos del viento entre los desfiladeros profundos. El aislamiento es absoluto y claustrofóbico, una condición que el viejo cazador ha aprendido a abrazar como una armadura contra las decepciones de la sociedad humana. Aquí, entre pinos densos y neblina persistente, el tiempo parece haberse detenido en una era donde el hombre y la bestia todavía se miran a los ojos con mutuo reconocimiento. La rutina diaria de Don Silverio comienza con el primer rayo de luz que toca las copas de los árboles, estableciendo un orden rígido que mantiene su mente alerta. El hombre se desplaza por el rancho con una economía de movimiento asombrosa, evitando cualquier esfuerzo innecesario que pueda agotar sus fuerzas limitadas antes de que termine la jornada laboral. Cada paso en el suelo de tierra apisonada es calculado. Cada mirada al bosque es un escaneo táctico en busca de anomalías en el paisaje que conoce como la palma de su mano. La soledad no le pesa, pues ha descubierto que en el silencio absoluto es donde se escuchan las verdades más crudas sobre la existencia y el destino. Su vida es un ciclo de trabajo físico, vigilancia constante y una preparación mental para un conflicto que siempre siente que está por llegar. A su lado, siempre vigilante y sereno, camina Ciclón, un imponente perro de raza presa canario, cuya presencia impone respeto incluso a los depredadores más audaces de la sierra. El animal posee una pelaje matigrada que le permite camuflarse entre las sombras del sotobosque, mientras sus 60 kilos de puro músculo y nervios vibran con una energía contenida. Ciclón
no es una mascota común, sino un radar biológico entrenado bajo las estrictas normas de un hombre que no permite la indisciplina ni el ruido innecesario. La mandíbula del perro, capaz de triturar huesos con una presión espantosa, permanece cerrada, pues ha sido enseñado a no ladrar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ante el peligro más inminente. La conexión entre el cazador y el canino trasciende las palabras, basándose en gestos mínimos y una comprensión profunda de la jerarquía táctica. El entrenamiento de Ciclón es una obra de ingeniería conductual que don Silverio perfeccionó durante sus años en el Cuerpo de Seguridad Rural, buscando la máxima eficiencia defensiva. El perro ha aprendido a alertar sobre la presencia de extraños mediante un rosnado vibratorio casi imperceptible que resuena directamente en el pecho de su amo, evitando delatar su posición. Esta técnica de alerta silenciosa es fundamental en el entorno hostil de Durango, donde el factor sorpresa suele determinar quién sobrevive a un encuentro en la espesura del monte. La fuerza física del presa canario es complementada por una inteligencia instintiva que le permite evaluar las amenazas antes de pasar a la acción violenta y decisiva. Juntos forman una unidad de combate arcaica pero efectiva, capaz de enfrentar las inclemencias del terreno y los misterios que habitan más allá de los límites del rancho. El escenario que rodea la propiedad es un laberinto de pinos centenarios y barrancos que parecen descender hasta las entrañas mismas de la tierra, siempre cubiertos por una bruma fría. Esta neblina, espesa como humo de leña húmeda, sube desde el fondo de las quebradas para envolver las estructuras del rancho en un abrazo húmedo y grisáceo. Los sonidos del bosque son filtrados por esta atmósfera densa, creando una sensación de irrealidad donde las distancias se confunden y las sombras adquieren formas caprichosas. Don Silverio conoce cada sendero, cada cueva y cada manantial, pero nunca subestima la capacidad de la Sierra Madre para ocultar peligros antiguos bajo su manto de vegetación. El clima es un enemigo constante que exige respeto, pues una tormenta repentina o un descenso brusco de temperatura pueden ser tan letales como cualquier fiera hambrienta. La historia personal de don Silverio está marcada por su servicio en los rurales, un cuerpo de seguridad que operaba en las zonas más remotas y conflictivas del México rural. Aquellos años de persecuciones a caballo y enfrentamientos armados en los cañones dejaron huellas imborrables, tanto en su piel como en su temperamento reservado y vigilante. Las cicatrices que surcan su torso no son solo recuerdos de balas y cuchillos, sino testimonios de una época donde la ley se imponía con el peso del plomo. Su retiro al rancho en Durango no fue una huida, sino una elección consciente de vivir bajo sus propias reglas, lejos de la corrupción y el caos de las ciudades. Sin embargo, el pasado nunca se queda atrás del todo, y el viejo cazador sabe que la experiencia acumulada es su activo más valioso en este aislamiento. La preparación para la jornada implica revisar las cercas de piedra y madera que delimitan el espacio seguro de los animales de lida, asegurándose de que nada haya cruzado. Don Silverio utiliza sus manos agrietadas para ajustar los amarres y verificar la estabilidad de los postes, consciente de que la integridad de estas barreras es vital para la paz. El ganado, compuesto por unos pocos ejemplares resistentes al clima, serrano, confía en la protección del hombre y su perro para pasar la noche sin incidentes. Cada movimiento del cazador está imbuido de una seriedad casi religiosa, como si el mantenimiento del rancho fuera un ritual necesario para mantener a raya el caos exterior. La disciplina es el único lenguaje que la montaña respeta, y Silverio lo habla con la fluidez de quien ha sobrevivido a décadas de desafíos constantes. Al caer la tarde, el protagonista se retira al interior de su vivienda, asegurando la puerta con una tranca de madera maciza que ha resistido los embates de vientos huracanados. Dentro, el calor del hogar proporciona un refugio temporal contra el frío que comienza a descender desde las cumbres nevadas de la Sierra Madre Occidental. Don Silverio se sienta frente al fuego, con la carabina siempre al alcance de la mano, mientras Ciclón se echa a sus pies con los ojos entreabiertos. En ese espacio reducido, el viejo guerrero reflexiona sobre la fragilidad de la frontera entre el mundo civilizado que abandonó y la oscuridad primordial que rodea su morada. Siente en sus huesos que algo está cambiando en la atmósfera del bosque, un presagio sutil que solo alguien con su historia puede detectar antes del primer ataque. La madrugada de la luna menguante trajo consigo un silencio sepulcral que caló hasta los huesos de don Silverio antes de que el primer rayo de sol asomara tras los picos. El habitual concierto de grillos y el ulular de los búhos se habían extinguido por completo, dejando un vacío sonoro que solo presagia la llegada del depredador más alto en la cadena
cadena alimenticia. El viejo cazador se incorporó en su catre de lona, sintiendo cómo el aire gélido de la habitación se volvía pesado y difícil de respirar. Sus oídos, entrenados por décadas de vigilancia en los desfiladeros de Durango, buscaban cualquier anomalía mecánica o biológica en el entorno inmediato del rancho. No hubo necesidad de palabras, pues la ausencia de ruido era en sí misma un grito de advertencia que el hombre reconoció con una punzada de inquietud ancestral en el pecho. Al abrir la puerta de madera reforzada, el frío de la Sierra Madre golpeó su rostro como un látigo húmedo, pero fue el comportamiento de Ciclón lo que realmente disparó sus alarmas internas. El enorme perro de presa no se lanzó hacia el exterior con su vigor habitual, sino que permaneció estático en el umbral, con el pelaje del lomo erizado y los belfos retraídos en un gesto de pura hostilidad contenida. El rosnado vibratorio que emanaba del pecho del animal era más profundo y rítmico de lo normal, una señal clara de que la amenaza detectada no era un simple coyote o un oso extraviado. Silverio apretó el guardamonte de su carabina Winchester, sintiendo el sudor frío resbalar por su nuca mientras sus ojos escaneaban la penumbra del corral, buscando cualquier movimiento sospechoso entre las sombras alargadas de los pinos. El rastro de la tragedia se hizo evidente al acercarse al corral de Lida, donde el silencio era interrumpido únicamente por el goteo rítmico de un líquido espeso sobre la tierra seca. Don Silverio encontró el portón cerrado y sin señales de haber sido forzado, pero al mirar hacia el interior, la escena que se presentó ante sus ojos desafió toda lógica biológica conocida. Su mejor caballo de trabajo, un semental fuerte y valiente, yacía desmembrado en el centro del recinto con una violencia que superaba cualquier ataque de depredador común. El cuerpo del animal no presentaba las marcas limpias de un felino, ni los desgarros desordenados de una jauría de lobos hambrientos, sino que parecía haber sido despedazado por una fuerza bruta capaz de arrancar la columna vertebral de un solo tirón ascendente y despiadado. Un olor nauseante de sangre fresca, mezclado con un almizcle rancio y pesado, inundó las fosas nasales del viejo cazador, provocándole una náusea que luchó por reprimir con disciplina militar. Al inspeccionar el cadáver del equino bajo la luz grisácea del amanecer, notó que grandes porciones de músculo habían sido arrancadas con una precisión aterradora, dejando los huesos expuestos y astillados. La ferocidad del ataque sugería que la criatura responsable no solo buscaba alimentarse, sino que poseía una intención de dominación y una capacidad física que desafiaba la anatomía canina tradicional. Don Silverio sintió un pinchazo de dolor en sus viejas cicatrices de los rurales, una reacción somática ante la proximidad de un peligro que su subconsciente comenzaba a identificar con un horror oculto en los rincones más oscuros de su memoria personal. El temblor en las manos de Silverio no era producto de la edad, sino un síntoma claro de un trastorno de estrés postraumático que se despertaba después de permanecer dormido por más de 30 años. La percepción sensorial del hombre se agudizó hasta niveles dolorosos, permitiéndole notar el leve crujido de las acículas de pino bajo un peso inmenso en algún lugar más allá de la cerca perimetral. Una gota de sudor gélido recorrió su columna vertebral mientras recordaba un informe clasificado que pasó por sus manos durante su juventud, mencionando incidentes similares en las profundidades de la quebrada. Aquel aroma metálico y salvaje que ahora impregnaba el aire era el mismo que describían los pocos sobrevivientes de aquellos encuentros, hombres que terminaron sus días en el silencio o la locura absoluta tras ver lo imposible. Al bajar la mirada hacia el suelo húmedo cerca del bebedero, el cazador encontró la evidencia física definitiva que confirmaba sus peores temores sobre la naturaleza de la entidad invasora. Una huella bípede, de proporciones masivas y contornos que mezclaban características humanas con rasgos lupinos, se hundía profundamente en el barro, indicando un peso corporal que superaba con creces los 300 kilos. Las marcas de las garras eran como puñales que se habían clavado en la tierra con una fuerza desproporcionada, sugiriendo una musculatura hipertrofiada capaz de realizar movimientos de una agilidad sobrenatural a pesar de su gran tamaño. No había rastro de pezuñas ni de las almohadillas típicas de un oso, sino una estructura plantar única que indicaba una capacidad de desplazamiento erguido sumamente eficiente y letal para cualquier presa que intentara escapar. La profundidad de la pisada revelaba que la criatura se había detenido en ese punto exacto para observar la casa de don Silverio, evaluando la vulnerabilidad del hombre que ahora la perseguía con la mirada. El análisis táctico del rastro indicaba una inteligencia predatoria que superaba el instinto básico de supervivencia, pues el invasor se había movido con una cautela que evitaba
los obstáculos naturales más ruidosos del terreno. Cada detalle de la huella hablaba de una aberración biológica que no encajaba en los libros de texto, una fera de carne y hueso que sangraba, pero que poseía una resistencia sobrehumana. Silverio comprendió en ese instante que su territorio había sido marcado por algo que no respetaba las leyes de la naturaleza ni las cercas de alambre de espino que protegían su pequeño mundo aislado. El recuerdo de la bestia de la quebrada dejó de ser una leyenda contada por los ancianos en las plazas de los pueblos para convertirse en una realidad inminente y sangrienta frente a él. Aquellos relatos hablaban de un hombre lobo que acechaba a los arrieros en los pasos de montaña más cerrados, una figura que algunos confundían con un nahual debido a su extraña naturaleza bípede. Don Silverio nunca creyó en la magia ni en las transformaciones místicas, prefiriendo confiar en la balística y en el conocimiento del terreno que le otorgó su carrera en las fuerzas rurales del estado. Sin embargo, la evidencia que tenía ante sí sugería la existencia de una especie de canídeo prehistórico o una mutación natural que había sobrevivido protegida por el aislamiento geográfico de la imponente Sierra Madre Occidental. Ciclón comenzó a caminar en círculos pequeños cerca de su amo, con los ojos fijos en la línea de árboles donde la neblina se volvía más densa y amenazante bajo el sol pálido. El perro de presa canario reconocía que el orden jerárquico de la montaña había sido desafiado por un competidor que no conocía la piedad ni el miedo ante su presencia imponente. El animal vibraba con una tensión que amenazaba con romper su disciplina entrenada, mientras sus sentidos captaban frecuencias sonoras y olores que el oído humano era incapaz de procesar en condiciones normales de vigilia. Silverio colocó una mano firme sobre el lomo del can para calmarlo, sintiendo la dureza del músculo bajo la piel atigrada, una fuerza que pronto sería puesta a prueba contra un enemigo que superaba cualquier parámetro biológico conocido por la ciencia. El viejo regresó a la casa para recoger su equipo de caza mayor, sintiendo que el peso de la carabina Winchester modelo 1894 era ahora el único ancla que lo mantenía unido a la realidad. Cada movimiento de carga del proyectil en la recámara fue realizado con una lentitud ceremonial, asegurándose de que el mecanismo de palanca funcionara con la suavidad necesaria para no fallar en el momento crítico. Don Silverio sabía que la munición comercial de calibre .30-30 podría ser insuficiente contra una bestia de tal envergadura, por lo que empezó a seleccionar los proyectiles especiales de plomo que él mismo había fundido. Estas balas, más pesadas y deformables al impacto, estaban diseñadas para transferir toda su energía cinética en el blanco, maximizando el daño interno en estructuras óseas y musculares masivas que resistirían disparos de menor potencia. Al salir nuevamente al porche, el cazador descubrió un presente macabro que la criatura había dejado sobre las tablas de madera durante el breve tiempo que estuvo dentro de la vivienda preparando su armamento. Eran los restos triturados de un venado bura, dispuestos de una manera que sugería una burla intencionada o una advertencia clara sobre lo que sucedería si el hombre decidía continuar con su búsqueda en el bosque. El mensaje era evidente. La criatura no solo era consciente de la presencia de Silverio, sino que estaba jugando un juego de guerra psicológica para minar su determinación antes del enfrentamiento final. La sangre del venado todavía humeaba ligeramente en el aire frío de la mañana, indicando que el depredador se encontraba extremadamente cerca, observando cada reacción del hombre desde la seguridad de la espesura del sotobosque. El clima de la sierra comenzó a cambiar bruscamente, con nubes oscuras que bajaban desde las cumbres para unirse a la neblina que ya envolvía el rancho en una mortaja gris y húmeda. La visibilidad se redujo a menos de 20 metros, convirtiendo el entorno familiar en un laberinto de sombras donde cualquier tronco de pino podía ocultar la silueta encorvada de la bestia de pelaje ceniciento. El aroma a descomposición y almíscar salvaje se intensificó, filtrándose a través de la ropa de Silverio y pegándose a su piel como un estigma que no podía ser borrado con agua ni jabón. Cada crujido de las ramas y cada susurro del viento entre las rocas eran interpretados por el viejo rural como señales de un movimiento táctico por parte del enemigo que lo acechaba sin descanso. En su mente, las imágenes de los antiguos operativos en la sierra se mezclaban con el presente, recordándole casos de desapariciones inexplicables que las autoridades siempre atribuyeron a conflictos entre bandoleros o accidentes en las minas. Silverio recordaba ahora con claridad los rostros de los testigos que hablaban de una sombra gigante que se movía con la velocidad del rayo y que poseía ojos cargados de una inteligencia maligna. El gobierno de finales de los 80 siempre se encargó de silenciar estos rumores para evitar
el pánico en las poblaciones rurales y proteger los intereses económicos en la región maderera de Durango. El viejo cazador comprendió que él era el último obstáculo entre esa verdad biológica aterradora y el mundo que prefería ignorar la existencia de monstruos de carne y hueso que habitan en la periferia de la civilización. La opresión en el pecho del protagonista se volvió casi insoportable, una sensación física de asfixia provocada por la certeza de ser el objetivo de una cacería donde los roles tradicionales se habían invertido por completo. Sus ojos, aunque cansados, recorrían el perímetro con una velocidad frenética, buscando el menor destello de luz reflejada en los ojos de la criatura o el movimiento inusual de una rama baja. La agudeza táctica que lo mantuvo vivo en el pasado era lo único que evitaba que el pánico tomara el control de sus extremidades, permitiéndole mantener el dedo índice firmemente posado sobre el guardamonte del arma. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, marcando el ritmo de una espera tensa que solo podía terminar con la muerte de uno de los dos contendientes. Al inspeccionar la cerca perimetral que rodeaba el corral del caballo muerto, Silverio encontró un mechón de pelo ralo y grisáceo atrapado entre las puntas de acero del alambre de espino reforzado por él mismo. Al tomarlo entre sus dedos, notó la textura áspera y la rigidez de la fibra, que desprendía un olor metálico a hierro y muerte antigua que le revolvió el estómago nuevamente. A diferencia de las pieles de animales conocidos, este pelo parecía poseer una densidad biológica diferente, diseñada para proteger una musculatura capaz de resistir impactos violentos y temperaturas extremas en las cumbres nevadas. La confirmación de que la criatura era un ser físico, que podía ser herido y que dejaba rastros biológicos, le devolvió un poco de la confianza necesaria para enfrentar lo que se ocultaba tras la densa neblina. Don Silverio terminó de ajustar las correas de su morral, cargando consigo las herramientas que utilizaría para transformar su hogar en un campo de batalla táctico diseñado para anular la ventaja física de la bestia. Sabía que la inteligencia sería su arma principal contra la fuerza bruta, y que cada trampa y cada posición de disparo debían ser calculadas con una precisión que no permitiera el más mínimo margen de error fatal. El viejo cazador miró a Ciclón, encontrando en los ojos del perro la misma determinación implacable que sentía arder en su propio espíritu guerrero a pesar de sus 74 inviernos. La batalla que se avecinaba no sería solo por su supervivencia personal, sino un ajuste de cuentas con un pasado oscuro que finalmente lo había encontrado en la soledad de la majestuosa Sierra Madre Occidental. El recuerdo asalta la mente de don Silverio con la fuerza de una luz en los riscos de la sierra. Era un joven oficial de los rurales cuando recibió la orden de investigar la desaparición de una familia entera en un caserío perdido cerca de la Quebrada de los Muertos. Al llegar, el aire no transportaba el aroma del café o del maíz tatemado, sino el hedor dulzón de la carne humana expuesta al sol inclemente. Los cuerpos no habían sido asesinados por balas o cuchillos, sino despedazados con una hazaña que desafiaba la comprensión de cualquier agente de la ley. Las paredes de adobe estaban salpicadas de rojo oscuro, mostrando marcas de garras que habían penetrado profundamente en el material sólido. El joven Silverio sintió que la realidad se fracturaba ante aquel escenario de pesadilla biológica que no figuraba en ningún manual de entrenamiento rural. Los restos de los habitantes del caserío estaban esparcidos por el patio central, como si una tormenta de dientes y garras hubiera pasado por el lugar sin previo aviso. Silverio observó cómo las mandíbulas de la entidad habían triturado cráneos y fémures, con la facilidad de quien rompe una rama seca de pino bajo la bota. No se trataba de un ataque por hambre, pues mucha de la carne permanecía intacta, pero brutalmente desgarrada, sugiriendo un impulso de violencia pura y desmedida por parte del atacante. La ausencia total de casquillos de bala o huellas de botas indicaba que el agresor no era humano, pero la magnitud del desastre superaba el poder destructivo de cualquier jaguar u oso conocido. Aquella fue la primera vez que el protagonista escuchó el silencio absoluto que ahora reinaba nuevamente en su rancho, una quietud cargada de una amenaza invisible. Mientras el joven oficial documentaba la escena con manos temblorosas, varias camionetas oscuras sin distintivos oficiales llegaron al sitio, levantando una nube de polvo que cubrió el horror momentáneamente. De los vehículos descendieron hombres vestidos con uniformes rígidos y rostros inexpresivos, quienes tomaron el control inmediato de la situación sin dar explicaciones a los agentes locales presentes. Los recién llegados no parecían sorprendidos por la carnicería, sino que actuaban con una eficiencia fría y metódica, aislando el perímetro con cintas de advertencia y confiscando cualquier material
material fotográfico. Don Silverio fue apartado de la investigación central y relegado a tareas de vigilancia exterior, mientras observaba cómo los desconocidos recolectaban muestras biológicas con pinzas y recipientes metálicos. La atmósfera se volvió densa por la desconfianza mutua entre los rurales y aquellos hombres que parecían conocer perfectamente la identidad de la fiera que habitaba en las sombras. El rastreo de la criatura llevó a Silverio y a una pequeña partida de militares hacia una cueva oculta en lo más profundo de un barranco, casi inaccesible para los hombres normales. El interior de la gruta emanaba un calor húmedo y un olor a almizcle rancio que provocaba una reacción de rechazo instantáneo en el sistema nervioso de los buscadores. En el suelo, entre huesos pulidos por el tiempo y restos de pieles resecas, el joven rural descubrió un nido improvisado que revelaba la presencia de un ser de proporciones masivas. No había elementos mágicos ni altares de brujería, sino la evidencia biológica de una bestia que vivía, cazaba y descansaba como cualquier otro depredador de la cima de la montaña. Silverio comprendió entonces que lo que perseguían no era un mito surgido del folclore local, sino una realidad física tangible que sangraba y dejaba rastros de su existencia salvaje. La primera vez que vio a la criatura fue bajo la luz de una bengala que iluminó momentáneamente el fondo del barranco durante una noche de tormenta eléctrica. El hombre lobo medía más de 2,5 metros, con una silueta encorvada que ocultaba una musculatura hipertrofiada bajo un pelaje ralo y cenizo que goteaba agua y sangre. Sus ojos no poseían el brillo místico de las leyendas, sino la mirada fría y calculadora de un animal que sabe exactamente dónde golpear para causar el máximo daño posible. La velocidad de su desplazamiento era antinatural, saltando entre las rocas con una agilidad que humillaba la coordinación humana y desafiaba las leyes de la anatomía canina tradicional. Silverio sintió que su alma se encogía ante la presencia de aquel ser que representaba una anomalía evolutiva protegida por la geografía más hostil del estado de Durango y el silencio oficial. Uno de sus compañeros de patrulla, un hombre veterano de 1000 batallas, fue alcanzado por la bestia antes de que pudiera accionar el gatillo de su fusil reglamentario. El impacto fue seco y brutal, proyectando al oficial contra un muro de piedra con una fuerza que le quebró las costillas de forma instantánea y fatal. La criatura utilizó sus garras para abrir el torso del hombre con un solo movimiento fluido, ignorando los gritos de agonía que se perdían entre el rugido de la lluvia torrencial. Silverio vio cómo la fera se movía con una precisión táctica sorprendente, utilizando las sombras para flanquear a los rurales y sembrar el pánico entre las filas de los perseguidores. La brutalidad del ataque no permitía ninguna defensa efectiva, pues la piel de la bestia parecía absorber los impactos de los calibres menores sin mostrar signos evidentes de debilitamiento físico. En medio del caos, el joven Silverio logró apuntar su arma y disparar una ráfaga que impactó directamente en el hombro de la criatura, provocando un alarido gutural que resonó en las paredes del cañón. La bestia sangró, dejando un rastro de fluido oscuro y denso sobre las rocas mojadas, lo que confirmó al cazador que el enemigo era vulnerable a pesar de su inmensa resistencia. Sin embargo, en lugar de retroceder, la herida pareció enfurecer aún más al hombre lobo, quien lanzó un contraataque feroz que obligó a los hombres a retirarse hacia las tierras más altas. La ferocidad del encuentro dejó una marca indeleble en la psique del protagonista, quien comprendió que la supervivencia en la sierra dependía de algo más que el valor personal. Aquella sangre derramada en las piedras era la prueba de que el monstruo podía morir, pero el precio para lograrlo sería extremadamente alto. Al amanecer, los agentes gubernamentales ordenaron la quema total de las evidencias biológicas y de los cuerpos de los compañeros que habían caído durante el enfrentamiento nocturno. Don Silverio observó con impotencia cómo las llamas consumían los restos de la criatura que no pudieron capturar viva, así como las pertenencias personales de los hombres que dieron su vida. El humo negro subía hacia el cielo de Durango como una señal silenciosa de que la verdad sería sepultada bajo capas de burocracia y cenizas para proteger un secreto inconfesable. Los hombres de las camionetas oscuras utilizaron sustancias químicas para disolver los rastros de sangre en las rocas y eliminaron cualquier huella bípede que pudiera servir como prueba de la existencia de la bestia. La operación de limpieza fue tan meticulosa que, en cuestión de horas, el lugar parecía no haber albergado nunca una carnicería de tales proporciones dantescas. La intimidación hacia los pocos sobrevivientes del caserío cercano comenzó de inmediato, con amenazas veladas sobre la expropiación de sus tierras o el encarcelamiento bajo cargos falsos de rebelión armada. Los militares obligaron a los campesinos a firmar declaraciones
donde se afirmaba que el ataque había sido perpetrado por una jauría de perros con rabia o por bandoleros que cruzaban la frontera. Don Silverio vio cómo el miedo en los ojos de aquella gente era mayor que el temor que sintieron ante la propia bestia, pues sabían que el gobierno podía ser más implacable que cualquier monstruo. El silencio se convirtió en la moneda de cambio para la seguridad personal de los habitantes de la Sierra Madre, creando una cultura de olvido forzado sobre los eventos de la quebrada. La presión psicológica ejercida sobre los testigos fue tan intensa que muchos prefirieron abandonar sus hogares. Los informes oficiales redactados tras el incidente fueron obras maestras de la falsificación documental, omitiendo cualquier detalle que sugiriera una anomalía biológica o un encuentro con un ser desconocido. Se describieron fallas en la comunicación y accidentes geográficos como las causas principales de las bajas sufridas por el cuerpo de los rurales durante la supuesta persecución de delincuentes comunes. No se mencionó el rastro de la bestia, ni el aroma a almizcle rancio, ni mucho menos la resistencia sobrehumana que la criatura mostró ante el fuego cruzado de los agentes. Silverio se dio cuenta de que la historia oficial era un muro de mentiras diseñado para mantener a la población en una ignorancia confortable y evitar preguntas incómodas sobre la fauna de la región. El papel aceptaba cualquier versión de los hechos, pero la memoria del cazador retenía cada detalle del horror original que ahora amenazaba con repetirse en su propio territorio. Al joven oficial se le obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad terminal bajo la supervisión de un coronel cuyo rostro permanecía oculto tras las sombras de una oficina improvisada en el cuartel. Las palabras del mando militar fueron claras: cualquier mención a la fiera sería tratada como una traición a la patria y castigada con la severidad debida a los desertores en tiempos de conflicto. Silverio sintió el peso del bolígrafo sobre el documento como si fuera una condena a cargar con un fardo de verdades prohibidas por el resto de su existencia natural. La mirada del superior no buscaba lealtad, sino la sumisión absoluta de un hombre que había visto demasiado para su propio bien y para la estabilidad del orden público. Desde ese día, el protagonista aprendió a ocultar su conocimiento táctico tras una máscara de indiferencia rural, guardando sus armas y sus recuerdos para una batalla futura. La naturaleza de la bestia nunca fue aclarada por las autoridades, quienes preferían que los rumores sobre nahuales y brujos distrajeran a la opinión pública de la realidad biológica del asunto. Para Silverio, sin embargo, los detalles físicos hablaban de un ser que compartía ADN con los depredadores más antiguos del continente, una criatura que la ciencia no había catalogado formalmente. No había nada de magia en la forma en que la criatura digería la carne o en la manera en que sus glándulas sudoríparas expulsaban el olor acre de la caza. Era una entidad tangible que sufría procesos metabólicos intensos, necesitando grandes cantidades de proteína animal para mantener su musculatura hipertrofiada y su capacidad de regeneración ante heridas superficiales. El horror residía precisamente en su existencia material, en el hecho de que algo tan letal pudiera caminar por los mismos senderos que los hombres sin ser detectado por la civilización. El hedor del nido original regresó a las fosas nasales de don Silverio mientras contemplaba las huellas frescas en su rancho de Durango, conectando el pasado con el presente sangriento. Recordaba haber encontrado fragmentos de huesos humanos mezclados con restos de fauna silvestre, indicando que la criatura no distinguía entre presas naturales y aquellos que se consideraban dueños de la tierra por derecho propio. La acumulación de detritos biológicos en la cueva sugería una ocupación de largo plazo, un santuario de muerte oculto en las grietas del tiempo y la geografía de la Sierra Madre Occidental. Cada resto óseo era un testimonio mudo de una vida truncada por una fuerza que la sociedad moderna se negaba a reconocer como real y operante. El cazador sabía que el hombre lobo era un recolector de recuerdos trágicos, un ser que dejaba tras de sí un rastro de ausencia y dolor irreparable para las familias. El mito del nahual fue utilizado por el gobierno como una herramienta de control social, permitiendo que las desapariciones fueran atribuidas a causas sobrenaturales, que no requerían una intervención científica o militar formal. Si la gente creía que un brujo podía convertirse en lobo, entonces el problema pertenecía al ámbito de la superstición y no a la seguridad nacional, o a la investigación biológica seria. Don Silverio despreciaba este uso de la cultura popular para encubrir la existencia de una amenaza física que podía ser combatida con pólvora y acero bien templado. Para él, llamar a la bestia con nombres místicos era una forma de debilidad que impedía enfrentar la realidad de sus garras y sus colmillos con la determinación necesaria para vencer. El protagonista siempre mantuvo su enfoque
en la balística y el rastro, tratando a la entidad como lo que era, un depredador supremo que sangraba bajo el fuego. El miedo en los ojos de los altos mandos durante aquel operativo de 1955 fue algo que Silverio nunca pudo olvidar, pues revelaba que incluso los hombres con poder temían a lo desconocido. A pesar de sus uniformes impecables y sus órdenes autoritarias, sus manos temblaban al manejar los contenedores donde guardaban las muestras de tejido recolectadas entre las rocas del barranco profundo. Esa vulnerabilidad oculta detrás de la fachada institucional le enseñó al joven rural que nadie estaba realmente a salvo de la voracidad de la fiera que habitaba en las sombras. El secreto no se guardaba para proteger a la gente, sino para ocultar la incapacidad de las autoridades para contener a una criatura que no respetaba fronteras ni jerarquías humanas. El cazador comprendió que al final del día, cada hombre estaba solo con su valentía frente a la oscuridad que sube de las quebradas más profundas. Para borrar definitivamente los rastros de la batalla en el pasado, los militares provocaron un incendio forestal que consumió gran parte de la ladera del cerro donde se encontraba la cueva principal. El fuego destruyó no solo la vegetación, sino también las pruebas físicas de la existencia de la bestia y los vestigios de las víctimas que no habían sido recolectados previamente por los agentes. Don Silverio vio cómo las llamas transformaban el paisaje de su juventud en un desierto de ceniza negra, una cicatriz en la montaña que tardaría décadas en sanar y volver a albergar vida. El gobierno justificó el siniestro como un accidente provocado por la sequía, ocultando una vez más la verdad bajo el pretexto de una catástrofe natural inevitable para el bienestar común. La destrucción fue total, dejando al protagonista como uno de los pocos depositarios de la memoria real sobre lo que sucedió en aquel rincón olvidado. La conclusión de Silverio fue amarga pero necesaria para su supervivencia mental. El mundo exterior no estaba preparado para la verdad biológica de la Sierra Madre y prefería vivir en una mentira. La existencia del hombre lobo ponía en duda la superioridad del hombre sobre la naturaleza y la capacidad de la tecnología de finales de los años 80 para proteger a sus ciudadanos. El silencio forzado por el ejército mexicano fue una lección sobre cómo el poder prefiere sacrificar a unos pocos antes que admitir la presencia de una amenaza que no puede ser controlada. El cazador guardó su carabina y sus pensamientos, alejándose de las ciudades para encontrar la paz en el aislamiento, sabiendo que algún día la deuda de sangre sería reclamada por la tierra. Su vida se convirtió en una espera tensa, una vigilancia eterna para el momento en que la sombra regresara a reclamar su territorio ancestral. Ahora, sentado en su rancho de Durango con la carabina Winchester sobre sus rodillas cansadas, Silverio siente que el círculo del tiempo finalmente se ha cerrado sobre su destino personal. El horror que presenció hace décadas ha vuelto a manifestarse frente a su puerta, desafiando su fuerza física, pero encontrando a un hombre cuya astucia ha sido refinada por el rencor y la memoria. Los sonidos del bosque, la ausencia de los pájaros y el aroma a almizcle rancio son los mismos que marcaron el inicio de la carnicería en el caserío de su juventud. No habrá camionetas oscuras ni coroneles que le dicten qué decir, pues esta batalla se librará en la intimidad de su propiedad, lejos de la mirada censuradora de las autoridades gubernamentales. El viejo rural se prepara para el combate final, consciente de que su responsabilidad histórica es terminar con la fiera que el gobierno decidió ignorar y proteger. Don Silverio comprende que la espera pasiva ha terminado y que el territorio sagrado del rancho exige una purificación mediante la sangre y el plomo pesado. Con la parsimonia de un verdugo que conoce su oficio, el anciano ajusta las correas de cuero de su morral, donde guarda las herramientas de una justicia arcaica y necesaria. El aire de la Sierra Madre Occidental se vuelve más denso, cargado con el presagio de una tormenta que amenaza con borrar los senderos, pero no la determinación del viejo cazador. Ciclón camina a su lado con una rigidez muscular que delata la proximidad del adversario, mientras sus belfos tiemblan por la vibración de un instinto que reconoce la muerte inminente. El protagonista se interna en la espesura del bosque de pinos, buscando el terreno elevado donde la visibilidad permita anular la velocidad sobrenatural de la entidad que lo acecha desde las quebradas profundas. El rastreo comienza con una meticulosidad científica, analizando la dirección del viento que baja de las cumbres nevadas para evitar que el olfato de la fiera detecte su presencia prematuramente. Don Silverio identifica los puntos de paso obligatorio entre los riscos, donde la vegetación se vuelve tan cerrada que incluso una criatura de tal envergadura debe reducir su velocidad táctica. Encuentra restos de corteza de pino arrancados a una
altura que confirma la talla bípede del invasor, marcas de garras que han dejado surcos profundos en la resina todavía fresca y pegajosa. El hombre no persigue al azar, sino que estudia el patrón de comportamiento de un animal que ha cometido el error fatal de creerse dueño absoluto de la montaña de Durango. Cada pisada del viejo rural es silenciosa, evitando las ramas secas y las piedras sueltas que podrían delatar su posición en medio del silencio sepulcral del bosque. En un claro estratégico rodeado de afloramientos rocosos, el protagonista decide montar su trampa principal, utilizando una combinación de astucia humana y herramientas de acero reforzado para nivelar la contienda física. Silverio despliega 3 trampas de oso de tamaño masivo, cuyos dientes han sido afilados y templados nuevamente en el fragor de su fragua personal durante las noches de vigilia previa. Las cadenas de anclaje son aseguradas a las raíces profundas de un roble centenario, garantizando que ni siquiera la fuerza bruta de 300 kilos pueda liberarse con un simple tirón desesperado. El olor a hierro y aceite de las máquinas de captura se mezcla con el aroma a tierra húmeda, creando una zona de muerte técnica donde la agilidad de la bestia será puesta a prueba contra la resistencia del metal. El cazador se retira hacia una posición elevada, cubriendo sus propios rastros con acículas de pino y paciencia infinita. El aroma nauseabundo del hombre lobo comienza a filtrarse a través de la neblina, un hedor de almizcle rancio y sangre vieja que provoca que los ojos de Ciclón se inyecten en un rojo furioso. Don Silverio siente la vibración en el suelo antes de escuchar el primer sonido, una señal de que la masa muscular de la criatura se desplaza con una pesadez engañosa entre los troncos oscuros. La temperatura parece descender varios grados cuando una silueta de 2,5 metros de altura emerge lentamente de la oscuridad absoluta, revelando una forma que desafía cualquier clasificación zoológica conocida. El pelaje cenizo de la fiera gotea una humedad densa, mientras sus extremidades superiores, terminadas en garras de obsidiana, se balancean con una intención predatoria que congela la sangre de cualquier hombre menos curtido por la tragedia. El encuentro visual es inminente, marcando el inicio de una coreografía sangrienta. La criatura se detiene justo en el límite de la zona de trampas, moviendo su cabeza de forma espasmódica, mientras sus fosas nasales intentan descifrar las capas de olor presentes en el aire frío. Don Silverio observa a través de la mira metálica de su Winchester, notando cómo la musculatura de la espalda de la bestia se contrae con una fuerza que parece a punto de desgarrar su propia piel rala. No hay nada de humano en esa mirada cargada de una inteligencia maligna y prehistórica, solo una voluntad de destrucción que ha sobrevivido al margen de la evolución civilizada en los cañones de Durango. El tiempo se dilata para el cazador, quien controla su respiración rítmica para evitar que el latido de su corazón interfiera con la precisión necesaria para realizar el primer disparo crítico contra el centro de masa. La fiera da un paso decisivo hacia el cebo, confiada en su superioridad física absoluta. El sonido metálico de la primera trampa cerrándose sobre el tobillo de la entidad resuena en la quebrada como un disparo de cañón, rompiendo el silencio del bosque con una violencia seca y definitiva. Una luz de dolor y rabia emana de la garganta del hombre lobo en forma de un rugido gutural que hace vibrar las ramas bajas de los pinos circundantes y despierta ecos antiguos. La bestia se desploma inicialmente debido al impacto, pero su resistencia sobrehumana la impulsa a intentar arrancar el mecanismo de acero de la tierra con una fuerza destructiva que levanta nubes de polvo y hojarasca. Don Silverio no pierde un segundo y acciona la palanca de su carabina, enviando el primer proyectil de plomo pesado hacia el pecho de la fiera, provocando un impacto sordo que lanza a la criatura hacia atrás con violencia. El plomo se deforma al contacto, cumpliendo su función de transferir energía. A pesar de la herida y la trampa, la bestia demuestra una agilidad imposible, logrando pivotar sobre su pierna libre para lanzar un zarpazo que arranca grandes pedazos de corteza del árbol donde Silverio se encontraba oculto. El cazador debe descender con rapidez mientras Ciclón se lanza al combate con una ferocidad suicida, buscando las articulaciones del enemigo para anular su capacidad de contraataque inmediato y letal. El choque entre el perro de presa canario y el hombre lobo es una explosión de sonidos viscerales, gruñidos profundos, chasquidos de mandíbulas y el desgarro de piel atigrada bajo las garras del monstruo serrano. Silverio recarga con una velocidad mecánica, sintiendo el calor del cañón cerca de su rostro, mientras busca un ángulo de tiro que no ponga en riesgo la vida de su fiel compañero animal en medio del torbellino de violencia física. El segundo disparo impacta en la zona lumbar de la criatura, provocando que pierda momentáneamente
simultáneamente la coordinación motriz y permitiendo que Ciclón logre clavar sus colmillos en el cuello hipertrofiado de la entidad biológica. La sangre oscura y caliente de la fiera salpica el suelo de la Sierra Madre, evaporándose ligeramente en el aire gélido de la madrugada mientras el combate se traslada hacia el borde de un desfiladero cercano. Don Silverio siente la adrenalina recorriendo sus venas, una sensación que borra el dolor de sus viejas articulaciones y le devuelve la lucidez táctica de sus años más gloriosos en los rurales de México. El protagonista sabe que el margen de error ha desaparecido y que cada movimiento ahora es una apuesta total contra una fuerza de la naturaleza que se niega a morir de forma convencional ante el acero y el plomo. La bestia logra sacudirse a Ciclón con un movimiento violento de su torso, lanzando al perro contra un afloramiento rocoso con una potencia que habría matado a cualquier otro animal de menor porte. Don Silverio aprovecha ese breve instante de distracción para avanzar hacia el centro del claro, disparando una tercera vez y acertando en el hombro de la fiera, destrozando la articulación ósea con la masa compacta del proyectil de plomo. El hombre lobo cae de rodillas, con la respiración sibilante y el rostro cubierto de una mezcla de su propia sangre y el lodo de la montaña, revelando una anatomía interna que desafía la lógica evolutiva. Sus ojos, ahora inyectados en sangre, se clavan en el anciano con un odio que trasciende la simple rabia animal, reconociendo al hombre como el arquitecto de su inminente y dolorosa caída final en Durango. El silencio regresa por un momento, solo interrumpido por el jadeo pesado de los tres combatientes en medio de la neblina que comienza a disiparse bajo el efecto del fragor de la batalla. El olor a pólvora quemada impregna el ambiente, mezclándose con el aroma de la muerte que ya comienza a reclamar el cuerpo de la criatura herida, pero todavía peligrosa por su voluntad de hierro. Silverio observa cómo la bestia intenta ponerse en pie una vez más, utilizando sus garras para aferrarse a las raíces del roble centenario, mientras la trampa de acero sigue devorando su carne y hueso con tenacidad mecánica. El cazador se prepara para el acto final, consciente de que la resistencia biológica de este ser es un milagro de la naturaleza que el hombre ha decidido extinguir para garantizar su propia seguridad en el mundo. La criatura lanza un último ataque desesperado, saltando hacia adelante a pesar de la cadena que limita su movimiento, logrando alcanzar el hombro de don Silverio con una de sus garras laterales en un movimiento circular. El dolor es un incendio que recorre el brazo del anciano, pero su disciplina táctica le permite mantener el control del arma mientras retrocede para ganar la distancia necesaria para el disparo de gracia definitivo. La fiera queda suspendida momentáneamente en el aire por la tensión de la cadena, exponiendo su garganta y el centro de su pecho a la boca del cañón de la carabina Winchester modelo 1894. En ese punto crítico de la contienda, el protagonista comprende que no hay gloria en esta matanza, solo la culminación de una responsabilidad histórica que el gobierno de México prefirió ignorar durante décadas de silencio oficial y mentiras. Dale a me gusta si sientes la tensión de este enfrentamiento final y comenta si crees que don Silverio logrará sobrevivir a las heridas tras derrotar a la bestia de la Sierra Madre. El dedo de Silverio presiona el disparador con la firmeza de quien sella un destino, liberando el proyectil que atraviesa el cráneo de la criatura con una precisión balística impecable y devastadora para el tejido cerebral. El hombre lobo se desploma de forma instantánea, perdiendo toda la energía vital que lo mantenía erguido contra las leyes de la física y la lógica de la supervivencia tradicional. El cuerpo masivo golpea el suelo con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo y hojas secas que se asientan lentamente sobre la piel rala y cenicienta del depredador vencido por la astucia humana. El silencio que sigue al disparo final es absoluto, una quietud que parece extenderse por toda la Sierra Madre Occidental, como si la propia montaña reconocerá que una era de terror ha llegado a su conclusión sangrienta bajo los pinos. Don Silverio permanece inmóvil durante varios minutos, con la carabina todavía apuntando hacia el cadáver de la fiera, por si algún rastro de vida intentara manifestarse nuevamente en esa musculatura hipertrofiada. La adrenalina comienza a retirarse, dejando paso a un cansancio profundo y al dolor punzante de la herida en su hombro, que emana una sangre roja y vibrante sobre su camisa de trabajo desgastada. Ciclón se acerca cojeando, con la respiración entrecortada
sentada pero con la mirada fija en el enemigo abatido, asegurándose de que la amenaza ha sido neutralizada por completo antes de permitirse un momento de debilidad física. El anciano extiende su mano para acariciar la cabeza del perro, encontrando consuelo en la calidez del animal que ha luchado a su lado en el rincón más oscuro y peligroso de todo el estado de Durango. Al acercarse al cuerpo de la bestia, el cazador nota detalles anatómicos que la neblina y la distancia le habían ocultado durante los tensos momentos del combate directo y visceral bajo los árboles. Las manos de la criatura poseen uñas retráctiles de una dureza mineral, diseñadas para trepar por las paredes de granito de las quebradas y para desgarrar la carne con la eficiencia de un bisturí de carnicero experimentado. La estructura de la mandíbula revela una dentadura especializada en triturar huesos de grandes herbívoros, confirmando que este ser era una máquina biológica optimizada para la cima de la pirámide trófica serrana. Silverio siente una mezcla de respeto y horror ante la complejidad de un organismo que el mundo moderno se ha esforzado en negar, prefiriendo las explicaciones simples de los mitos y las leyendas urbanas sobre nahuales y brujos. El protagonista comienza a preparar el traslado del cuerpo, consciente de que debe actuar con rapidez antes de que el olor de la sangre atraiga a otros carroñeros o, peor aún, a las patrullas gubernamentales. Sin embargo, su plan de llevar la evidencia a la villa más cercana se ve truncado por el sonido lejano de motores diésel que suben por la brecha que él creía secreta y olvidada. Varias camionetas oscuras, sin placas de identificación y con las luces apagadas, emergen de entre la vegetación con una velocidad coordinada que sugiere una operación militar de alta prioridad para las autoridades federales. Silverio reconoce inmediatamente el patrón de movimiento de los hombres que descienden de los vehículos vestidos con trajes de protección biológica y portando armamento automático de última generación para la época de finales de los 80. Los recién llegados rodean el claro en cuestión de segundos, apuntando sus luces potentes hacia el anciano y el cadáver de la bestia, creando un escenario de interrogatorio a cielo abierto en medio de la Sierra Madre. Un oficial de alto rango se adelanta, con el rostro oculto tras una máscara de protección, y ordena a Silverio que se aleje de la presa bajo la amenaza de una detención inmediata por cargos de seguridad nacional. El cazador observa cómo un equipo de especialistas comienza a envolver el cuerpo del hombre lobo en mantas térmicas y contenedores metálicos diseñados para el transporte de materiales peligrosos o biológicamente sensibles. La eficiencia con la que operan confirma que no es la primera vez que recuperan un espécimen de esta naturaleza en las profundidades de las montañas de Durango, validando las sospechas del viejo sobre un encubrimiento sistemático. El oficial a cargo se acerca a Silverio y, tras revisar la herida de su hombro con una frialdad clínica, le entrega un documento que exige su silencio absoluto sobre los eventos ocurridos durante la madrugada en el rancho. Se le informa que la muerte del caballo y la presencia de la fiera serán registradas oficialmente como un brote de fiebre hemorrágica bovina, una mentira administrativa diseñada para evitar el pánico social. El protagonista siente la impotencia de ver cómo su victoria es robada por la burocracia estatal, que prefiere tratar a una maravilla evolutiva letal como si fuera un simple residuo tóxico que debe ser eliminado de la memoria pública. Las amenazas son claras y directas. Cualquier filtración de la verdad resultará en la pérdida de sus tierras y en la desaparición de su historial como oficial de los antiguos rurales del estado. Mientras las camionetas se alejan con la carga preciosa y sangrienta, Silverio permanece en el claro, rodeado por las vainas de los cartuchos disparados y el rastro de la lucha que pronto será borrado por la lluvia. El hombre siente que el mundo exterior es mucho más peligroso y oscuro que la bestia que acaba de abatir, pues el gobierno posee una capacidad de silenciamiento que supera cualquier garra o colmillo animal. Ciclón se sienta a su lado, observando las luces que desaparecen en el horizonte boscoso, compartiendo la soledad de un secreto que ambos cargarán hasta el día de su muerte natural en Durango. La sensación de triunfo se ha transformado en una carga pesada, una responsabilidad histórica que lo convierte en el último guardián de una verdad biológica que la humanidad no desea conocer ni comprender en su totalidad. El anciano regresa a su casa con pasos lentos, cargando su carabina Winchester como si fuera un báculo de mando en un reino de sombras y silencios impuestos por la ley de los hombres poderosos. La herida de su hombro comienza a arder con una intensidad que le recuerda la realidad física de su encuentro con lo imposible, una cicatriz que se unirá a las muchas que ya decoran su piel curtida. Al llegar al porche, Silverio limpia la sangre del suelo con una mezcla de agua y ceniza, eliminando los rastros visuales de la batalla.
batalla, pero sabiendo que el aroma del almizcle rancio permanecerá en su memoria para siempre. La vida en el rancho continuará, pero bajo una nueva conciencia de que las montañas de la Sierra Madre Occidental albergan secretos que la civilización prefiere mantener bajo el velo de la superstición y el olvido. La luz del sol finalmente ilumina las copas de los pinos, revelando un paisaje que parece ignorar la carnicería biológica que tuvo lugar bajo su manto de sombras protectoras durante las horas de oscuridad absoluta. Don Silverio se sienta en su silla de mimbre, mirando hacia el horizonte donde el cielo se encuentra con la roca, preguntándose cuántas criaturas más como aquella habitan en las quebradas inexploradas del estado. Sabe que su papel en esta historia ha concluido, pero la sospecha de que el gobierno está ocultando algo mucho más grande que un simple depredador salvaje permanece arraigada en su mente táctica y vigilante. El viejo cazador cierra los ojos por un momento, permitiendo que el calor del nuevo día comience a sanar su cuerpo herido, mientras Ciclón monta guardia en la entrada del rancho, siempre alerta ante el regreso de la sombra. Don Silverio siente que el peso de los años ha caído finalmente sobre sus hombros con la contundencia de una sentencia judicial inapelable y definitiva. Sentado en su vieja silla de mimbre, observa cómo el sol de Durango se oculta tras las crestas de granito, tiñendo el cielo de un rojo que le recuerda demasiado a la sangre derramada en el claro del bosque. La herida de su brazo no termina de cerrar, exudando un calor febril que parece alimentarse de la propia vitalidad que le queda en el cuerpo cansado por tantas décadas de vigilancia constante. A pesar del dolor físico, su mente permanece lúcida, procesando la injusticia de un triunfo que ha sido borrado de los registros por hombres que temen a la realidad biológica. El silencio del rancho es ahora su único confidente, una presencia que lo envuelve mientras acepta su papel de guardián. La farsa oficial sobre la supuesta fiebre hemorrágica bovina se extendió por los pueblos cercanos como una neblina tóxica diseñada para asfixiar cualquier rastro de curiosidad legítima entre los pobladores serranos. Los hombres del gobierno cumplieron su amenaza, enviando patrullas que vigilan los caminos de acceso al rancho de forma intermitente, asegurándose de que el viejo cazador mantenga su promesa de silencio forzado bajo la sombra del miedo. Don Silverio desprecia la cobardía de quienes prefieren inventar patologías médicas antes que admitir que la Sierra Madre Occidental alberga entidades que desafían el control del Estado mexicano de finales de los 80. La mentira administrativa es una herida más profunda que las garras de la bestia, pues intenta anular la realidad de un encuentro que cambió para siempre la percepción del hombre sobre su lugar en la cadena alimenticia de estas tierras indómitas y crueles. La verdadera naturaleza del hombre lobo, que Silverio abatió con su Winchester modelo 1894, permanece como una interrogante que ningún científico oficial se atrevió a responder frente al pueblo. No había rastro de transformación mística o brujería en aquel cuerpo masivo, sino una biología pura y letal que funcionaba con la precisión de una máquina evolutiva perfeccionada en el aislamiento total. El protagonista entiende que el gobierno no oculta a un monstruo de leyenda, sino una anomalía orgánica que pone en duda la seguridad nacional y la capacidad de las autoridades para proteger las fronteras del conocimiento humano. La fiera sangraba, respiraba y sentía dolor, lo cual la hacía mucho más aterradora que cualquier fantasma invocado por las supersticiones de los ancianos en las plazas. El secreto es un fardo de carne y hueso que pesa más que el plomo en el corazón del viejo. Ciclón también lleva las marcas del combate grabadas en su pelaje atigrado, mostrando cicatrices que atraviesan su lomo como recordatorios permanentes de una batalla que nunca será reconocida por las medallas ni los honores. El perro de presa canario ha perdido parte de su vigor juvenil, desplazándose ahora con una cojera sutil que evidencia la magnitud de la fuerza física a la que se enfrentó bajo los pinos centenarios. Sin embargo, su mirada sigue siendo la de un guerrero que sabe que la amenaza no ha desaparecido por completo del horizonte boscoso de la sierra duranguense. La conexión entre el hombre y el animal se ha fortalecido en este silencio compartido, formando un frente común contra el olvido que las autoridades intentan imponer mediante decretos y vigilancia. Ambos son los únicos testigos vivos de una verdad biológica que el mundo civilizado prefiere tratar como un simple cuento de caminos oscuros. El uso del mito del nahual por parte de los agentes estatales para encubrir la existencia del depredador es una maniobra de control social que Silverio analiza con un cinismo amargo y profundo. Es más sencillo para la población aceptar la idea de un brujo que cambia de piel que enfrentarse a la realidad de una especie desconocida
desconocida que puede despedazar a un semental en segundos. La superstición sirve como un amortiguador psicológico que impide que el pánico se transforme en una exigencia de seguridad real frente a las sombras que habitan las quebradas más profundas. El protagonista sabe que mientras la gente hable de magia, los verdaderos monstruos podrán seguir cazando en la periferia de la civilización sin ser molestados por la ciencia o la milicia. La responsabilidad de cargar con la verdad histórica sin el alivio de la fantasía es el precio que Silverio paga por su integridad como cazador. Cada noche, al cerrar los ojos, el viejo rural revive el momento exacto en que la bala de 30-30 penetró el cráneo de la criatura, poniendo fin a una existencia que parecía eterna. Los sonidos del combate regresan con una claridad dolorosa, desde el crujido de las ramas hasta el rugido gutural que sacudió los cimientos mismos de su valentía profesional. No hay satisfacción en este recuerdo, sino una melancolía terminal por saber que él fue el instrumento necesario para extinguir algo que, a pesar de su letalidad, poseía una majestad biológica única en el mundo. El trauma no es solo el miedo a la muerte, sino la comprensión absoluta de que la naturaleza tiene rincones donde el hombre siempre será un intruso vulnerable y despreciado. La memoria se convierte en una prisión de alta seguridad, donde los detalles del horror original permanecen custodiados por un hombre que ya no espera redención. La majestuosa Sierra Madre Occidental se extiende frente al rancho como un mar de pinos y rocas que parece albergar 1000 secretos, similares al que Silverio descubrió en el claro del bosque. El cazador sospecha que la criatura que abatió no era un ejemplar único, sino parte de un ecosistema oculto que el gobierno de México ha intentado contener mediante operaciones clandestinas y silenciamiento de testigos. La vastedad de Durango proporciona el refugio perfecto para aquello que la humanidad no está preparada para comprender ni para enfrentar con sus armas convencionales. Las quebradas profundas y los cañones inaccesibles son los santuarios de una fauna que la evolución dejó atrás en los libros, pero que la realidad física mantiene activa en las sombras de la cordillera. El protagonista observa los desfiladeros con una nueva conciencia, sabiendo que la noche tiene ojos que no pertenecen a ningún animal catalogado por la biología oficial. El deterioro físico de don Silverio es evidente en la forma en que sus manos, antes firmes como el acero de su carabina, ahora tiemblan al sostener la taza de café matutino. Las cicatrices de sus años en los rurales parecen arder con una intensidad renovada, como si la proximidad de la muerte biológica despertara los fantasmas de todos los enfrentamientos pasados en la montaña. El hombre entiende que su tiempo como centinela está llegando a su fin y que no hay nadie que pueda heredar su conocimiento táctico sobre el rastro de la bestia. La soledad de su posición es absoluta, pues la verdad que posee es un veneno que no puede ser compartido con los jóvenes que sueñan con una modernidad que ignora los peligros de la selva fría. Sus dedos recorren el metal frío del Winchester buscando un consuelo que solo el arma que le salvó la vida puede ofrecerle en estos momentos. A pesar de la vigilancia y las amenazas, el protagonista se niega a abandonar su tierra, permaneciendo en el rancho como un clavo ardiente que el Estado no puede extraer sin causar un escándalo. Su presencia es un recordatorio silencioso para los agentes que patrullan la zona de que la verdad no ha muerto, aunque esté enterrada bajo capas de mentiras oficiales y reportes falsificados. Silverio se ha convertido en una parte integral del paisaje de Durango, un hombre de piedra que observa el paso del tiempo con la paciencia de quien ha visto la cara del horror y ha sobrevivido para contarlo en el silencio. Su resistencia no es un acto de rebeldía política, sino una cuestión de honor personal y respeto hacia los compañeros caídos en la quebrada hace tantos años. Él es el ancla que impide que la historia de la bestia se disuelva por completo en el olvido. El recuerdo de las camionetas oscuras llevándose el cuerpo envuelto en contenedores sellados es una imagen que persigue al cazador como un presagio de un futuro donde la verdad será propiedad exclusiva del poder. Los hombres sin rostro que operaron en su propiedad representan una amenaza mayor que cualquier depredador biológico, pues poseen la capacidad de reescribir la realidad según sus conveniencias administrativas y políticas. Don Silverio sabe que los restos de la fiera están siendo analizados en algún lugar oculto, lejos de la vista de los ciudadanos, buscando quizás una forma de utilizar esa fuerza sobrehumana para fines que la moral común rechazaría. La desaparición de la evidencia física es el triunfo final del encubrimiento, dejando al protagonista como la única prueba viviente de un encuentro que el gobierno prefiere tratar como una alucinación provocada por el aislamiento
y la vejez. La mentira es el verdadero monstruo. La advertencia final de don Silverio no está escrita en papel ni se pronuncia en voz alta, sino que reside en la forma en que prepara su equipo cada tarde antes de que el sol desaparezca. El hombre sabe que la naturaleza no deja vacíos y que otros depredadores podrían reclamar el territorio que quedó vacante tras la muerte del hombre lobo en el claro del bosque. Su vigilancia es una profecía silenciosa para quienes vendrán después, una señal de que la paz en la Sierra Madre es una ilusión frágil que depende de la voluntad de hombres dispuestos a mirar hacia la oscuridad sin parpadear. La lucha ahora es contra el olvido y contra la complacencia de una sociedad que cree haber domesticado al mundo mediante la tecnología y la razón. El viejo rural mantiene su dedo cerca del gatillo, consciente de que la deuda de sangre con la montaña nunca se paga totalmente. Don Silverio cierra los ojos mientras el frío de la noche duranguense comienza a filtrarse por las grietas de su vieja vivienda de madera reforzada con herrajes antiguos. La confesión terminal de este hombre de los rurales no busca el perdón de los vivos ni la gloria de los muertos, sino simplemente dejar constancia de que la verdad biológica prevalece sobre cualquier mentira gubernamental. Su vida ha sido un largo camino de cicatrices y sombras, una batalla constante contra aquello que habita en la periferia de la visión humana y que se alimenta de la ignorancia colectiva. El peso de la responsabilidad histórica se siente ahora como un alivio, el cumplimiento de un destino que comenzó en la Quebrada de los Muertos y termina aquí, en el silencio de su rancho. Al final, el secreto de la sierra es un fardo que solo los hombres de acero pueden cargar finalmente. En las entrañas de la Sierra Madre Occidental de Durango, a finales de los años 80, un secreto biológico letal fue sepultado bajo el silencio oficial del ejército. Don Silverio, un ex rural de 74 años, enfrentó al hombre lobo, una fiera que el gobierno intentó ocultar tras mentiras de fiebre bovina. El depredador cometió el error fatal de invadir el territorio del viejo cazador y su imponente perro de presa, desatando una batalla visceral donde la inteligencia táctica venció a la fuerza bruta. Esta es la crónica de una verdad prohibida que sangra entre los pinos, donde la supervivencia se pagó con un fardo de silencio que aún resuena en las quebradas de la sierra.